Vamos a orar por la hermana Andrea, por esa palabra. Extendamos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Padre, te pedimos que tú la uses como un instrumento de bendición y que la palabra que ha traído, Señor, venga directamente de tu corazón, Señor, hacia nosotros que somos buena tierra, mi Dios. Queremos recibir de ti, Señor, que nos despojamos de todo tapón en nuestros oídos, Padre, para poder escuchar tu voz audiblemente, y declaramos que enmudece toda lengua contraria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tu presencia, Espíritu Santo, está en este lugar. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, y el pueblo de Dios dice amén y amén. 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 Vale, para el tema de esta noche, esta tarde, tengo como tema: como trato a las personas, así estoy tratando a Dios. Amén. Vamos a ir en el libro de Mateo, capítulo 7, del 16 al 24. Mateo, capítulo 7, del 16 al 24. Amén. Mateo, capítulo 7, del 16 al 24. Amén. Dice así la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 20. Así que por sus frutos los conoceréis. El 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Amén. Como he dicho de antemano, el tema es: como trato a las personas, así estoy tratando a Dios. Amén. Vale, eso nos hace entender también aquí en los versos que hemos leído. De antemano es decir que la actitud en la que tratamos a los demás tiene que ser la misma con la que tratemos a Dios. Porque si la palabra de Dios dice amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces si nosotros queremos algo bueno para nosotros, también debemos desear algo bueno para los demás. Ahora, eso es fácil de decir y hacer, o sea, fácil de decir y difícil de hacer. ¿Por qué? Porque en el sentido de que tú lo vas a tomar, claro, amo al prójimo como a mí mismo. Ahora la cuestión sería: ¿serías capaz de poder perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño? ¿Serías capaz de perdonar a esa persona que en algún momento abusó de ti? Que esa persona en algún momento te hizo tanto daño que hasta tú dices: mira, te prefiero ver de lejos, o sea, ni en pintura te quiero ver. Ahí es donde realmente va a aplicar el amar al prójimo como a nosotros mismos, porque es como decimos, nosotros decimos: Señor, déjame tener el amor que tú me ofreces a mí.
realmente la pregunta, la cuestión sería, ¿tú realmente puedes soportar el amor que Dios tiene a la humanidad por un hermano tuyo? Porque Dios tiene un amor inmenso que nos da, que, como suele decir la gente, cuanto más te rechazan, ahí es donde más insiste. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes no hemos estado en el mundo diciendo no quiero saber nada de Dios? Pero Dios nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotros ahí, siempre ha enviado mensajeros, ángeles que hablen de su palabra, que recuerden que tú tienes un Padre. Pero nosotros por rebeldía decimos no quiero saber de Dios, Dios no existe para mí. Y cuando te salen mal las cosas, entonces dices, oh Dios mío, y Él aparece. ¿Por qué? Porque te tiene un amor tan inmenso que con el daño, con todo lo que le digas, le hagas, Él te abre los brazos y te dice, hijo mío, ven a mí. Entonces, para nosotros, ¿seríamos capaces de perdonar a alguien que nos haya hecho tanto daño, que decimos que en la vida no te lo voy a perdonar? Ahí es donde deberíamos aplicarnos en amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, es fácil tener que amar al prójimo cuando tú sabes que os lleváis bien. Obviamente nos llevamos bien, es fácil, yo le amo, me ama, somos amigos, está bien. Y al que tú consideras enemigo, ahí es donde Dios te va a mandar para que le vayas a dar amor. Es que realmente Dios es así. Yo sé a veces como que broma de mal gusto que nos da, que justamente lo que no pides es lo que te trae. Porque Él sí que sabe lo que tú quieres, no lo que tú deseas. Muchos te dicen, no, Señor, Señor, yo quiero el año que viene tener mi pareja, mi trabajo, mi casa. Y quizás en lo que tú estás esperando el año que viene, la casa, Él te empieza a dar unos trabajitos empezando desde el suelo, limpiando calles, todo. ¿Por qué? Porque sabe que con ese proceso tú puedes tener tu casa. ¿Quién se cree que va a construir una casa nomás? Decirlo, Señor, yo me he rendido todos los días y yo quiero una casa, y de la nada por arte de magia te aparece la casa. O vas caminando por la calle, ves un dinero y empiezas a construir. No. Dios, si ve que tú no estás preparado para tener esta casa, no te lo va a enviar. Si ve que tú no estás preparado para conllevar una gran responsabilidad, Él no te lo va a dar. Porque su palabra dice que Dios nos da más de lo que podamos soportar. Solo que somos nosotros, por la impaciencia que tenemos, nos acogemos a cualquier cosa que veamos. Eso ocurre mucho más en los matrimonios, en los trabajos. No, Señor, es que yo llevo tanto tiempo en casa, necesito trabajar, necesito pagar no sé qué cosas, así. Tú mismo estás agrandando todo lo que te está pasando. Siendo que la palabra de Dios dice primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. ¿Cuántos de aquí no han tenido que salir de su casa? O sea, realmente como Dios quiere, tú tienes problemas, todos lo tenemos, pero de la puerta para adentro tus problemas se tienen que quedar afuera. Tú vienes aquí, alabas a Dios como si no tuvieses problemas, de todo corazón, y cuando vuelves, incluso te darás cuenta que hasta se han resuelto. ¿Por qué? Porque tú primero has buscado a Dios y no te has ido enfocando en todos los problemas que tú tienes, que son muchos de los errores que nosotros cometemos. Nos enfocamos en nuestros problemas del día a día. No tengo trabajo, ¿cómo pago la casa? ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo pago la luz? Y tú olvidas que este trabajo que necesitas para pagar todo eso te lo da Dios. ¿Por qué no venir a buscar al que lo da? ¿De qué nos sirve tener los frutos si el árbol no lo tenemos? Entonces debemos venir primero a buscar a Dios y ya después tendremos todas sus bendiciones. También tuve un punto aquí que da mucho que meditar, y es que en estos momentos hay bastante fanatismo, donde muchos hablamos de la palabra de Dios, recitamos los versos bíblicos, pero tenemos preferencias a la hora de tratar a los demás. Amén.
Y eso es una cruda realidad que realmente da una pena pero inmensa. Muchos conocemos la palabra, muchos la recitamos, lo hablamos como loros, pero ¿cuántas la viven? ¿Cuántos viven esta palabra? Porque claro, es que es así, uno vendrá. De hecho, hace unos años conocí a una señora, esta yo creo que se sabía de Génesis Apocalipsis, porque hasta me traía hasta los folletos de niños. A esa mujer era cada vez que me veía, o hacía algo, o iba a un lugar y me dice, no, es que el Señor dice en Marcos tal, y me termina a recitar todo. Y cuando tú la ves después de ahí lo que hace, tú dices, en serio, esa es la persona que me estaba recitando toda la Biblia. Y ahí es donde el diablo aprovecha enviar gente que diga, ¿veis? Así son los cristianos. ¿Por qué van a meternos entre la multitud cuando vean a alguien así actuar, diciendo mucho de la palabra de Dios y hablándola sin tener que cumplirla en su vida? Primero, antes, es como decimos en mi tierra, antes de hablar de hijos ajenos, habla de los que tú tienes en casa. Antes de los problemas de las casas ajenas, analiza los tuyos. Y como dice la pastora, con muchos problemas que ella en su casa no tiene ni para mirar al vecino. Y es que es así. Si tú realmente te centras en tus problemas, en tus hijos, tú no vas a tener tiempo de ir a mirar qué ha hecho el hijo del vecino, qué ha hecho el hijo del hermano. ¿Por qué va así? Si tú estás pendiente de los hijos ajenos, es porque tú no estás capacitada para llevar tu casa. Santo. No eres capaz de sobrellevar la responsabilidad de tu casa y tiendes a tener que hablar de casas ajenas y no debería ser así. Si queremos ser buenos pastores, primero empezamos desde casa. Amén. Nuestra casa es nuestra iglesia. Amén. Es nuestro primer púlpito. Ahí es donde empezamos a aplicar todo. Porque ahora mismo, y eso no solo es aquí, en muchos de los lugares, los que sufren más son los hijos de los pastores, predicadores, diáconos, todo. Incluso las esposas están ahí. Porque cada vez que vendrá, no, ¿has visto cómo la pastora la ha vestido hoy? ¿Tú has visto por qué la pastora me ha hablado así, me ha mirado? No, es que me viene hablando, pero tú ves a la hija de la pastora, tú ves al hijo del pastor, tú ves a la esposa del diácono. Somos el ojo de mira del mundo. Tenemos que andar conforme a lo que nosotros vayamos a hablar. No podemos ir a predicar a alguien de la palabra de Dios, de las normas de Dios. Tú no me vas a venir a hablar aquí en el púlpito de la forma de vestir, siendo que después de la iglesia tú me estás llevando una minifalda. Entonces yo te estaría mirando cuál es la diferencia entre tú que vienes aquí al púlpito de los domingos, te vistes bien y cuando sales de aquí estás en minifaldas, en short, y ya cuando ves a alguien de la calle, dos pasando, ¿cómo las diferencias quién es cristiana? No puedes. ¿Por qué? Porque ella no se hace identificar como hija de Dios. Aleluya. Nosotros debemos de andar con la identificación de hijos de Dios en cualquier lugar donde vayamos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, de comportarnos, y literalmente de los que tú pasabas en la calle, porque de hecho hasta en tercero de la ESO tuve un problema con un profesor de educación física. Yo siempre en la iglesia donde estaba no poníamos pantalones, llevamos faldas y siempre eran largas, obviamente. Iba uno de los días de la educación física, siempre me veía haciendo la educación física con falda. Y debajo tenía un pantalón y me dice, pero niña, ¿no ves que eso no tiene lógica? ¿Por qué no te quitas el pantalón, o sea, la falda y te quedas con el pantalón y haces el deporte? Yo le digo, no. En mi iglesia, esa es la norma de vestimenta y yo lo hago por mi Dios. Y no me lo voy a quitar porque yo le digo, o sea, no me estorba tener que hacer la educación física. Si me llega a estorbar y tú ves que puede hacer reprobar mis notas, entonces obviamente me lo tendré que quitar. Pero como no es el caso, no puedo, porque son mis creencias. Entonces él le dijo, vale, como vea que esto te estorba, pues te suspendo de una. Y yo me quedé y le dije, vale. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Empezó a dar los ejercicios complicados para tener que reprobarme. Pero gracias a Dios no pasó, porque yo pude hacerlo todo con mi
minifalda y siempre decían, mira esa hermana en Cristo, siempre va con larga, los de aleluya. Y eso no es una vergüenza, perdón. Al contrario, es que te dicen, mira una hermana en Cristo, las de aleluya, dice gloria a Dios. Te están reconociendo que tú eres hija de Dios. Te reconocen que tú formas parte del rebaño de Dios. Pero si tú vas igual que la gente que está en el mundo, entonces, ¿cuál es el ejemplo que tú estás dando? ¿Cuándo dirán que tú eres una hermana? No voy a ir yo por la calle diciendo, yo soy hija de Dios, yo soy... No, la gente lo tiene que ver. Por eso, de hecho, hemos leído aquí en Mateo 7, del 16 al 24, que dice, por sus frutos los conocerán. Y es que es así. Lo que nosotros hagamos dice mucho de lo que somos. No hace falta que tú tengas que ir abriendo la boca y ir diciendo, yo soy cristiana, si realmente no lo vives. Si realmente dices, yo soy cristiana, y después de la iglesia te vemos en la discoteca, te vemos bebiendo, en minifaldas, estando allí, por ahí, con muchos chicos, entonces tú no das esa imagen de cristiana, al contrario. Estás haciendo avergonzar lo que es la palabra de Dios. Y todo eso no lo hacemos a Dios, es que ese es el problema del ser humano. Cuando muchos hacemos las maldades, o gente que tiene doble vida en la iglesia cristiana, ya después de noche ya es otra historia, tú no lo haces por el hermano, tú no lo haces por la pastora que te vea, por la hermana, tú lo haces por tu salvación, que es individual. Entonces debemos ser hijos de Dios y debemos mostrar nuestros frutos en cualquier lugar donde nos vayamos. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser así. Porque si estamos en una mesa redonda, haciendo una conversación, y cada vez que la gente hable, tú digas gloria a Dios, Dios te bendiga, amén, no te van a preguntar de dónde eres, simplemente dirán, mira, otra cristiana. ¿Por qué? Porque estás ahí dándoles bendiciones y hablando de Dios, mientras ellos van a hablar de otros temas. Tú ya te estás identificando como hija de Dios. Amén. Amén. Aquí también tengo otro punto, que es la muerte espiritual. Amén. Muchos tenemos la muerte espiritual en ocasiones estando en la iglesia. De hecho, un día dijo la pastora, si tú ya ves que tu tiempo de oración disminuye, analízate. Si tú ya ves que para ir a la iglesia ya te es flojera, ya te sientes pesado, ya tienes excusas, analízate. Porque te estás muriendo espiritualmente poco a poco. Y realmente es así. La muerte espiritual es lenta, pero una vez que ya se ha terminado, es como una batería. Cada vez que se agota, cuando ya llega a la última vara, se apaga de una vez el teléfono. Pero si nos damos cuenta a mitad de la batería, pues no, ya no está llena, tenemos a cargarlo. ¿Y por qué no hacerlo con nuestra vida espiritual? Si tú ves que tú ya no te da tiempo de poder seguir orando como antes, ponte de rodillas, clama a tu Padre que está en los cielos, y ahí Él te dará las fuerzas que tú necesitas para poder seguir. Dile, Señor, no puedo sola. Ponte tú al frente de cada una de mis batallas. Ponte tú al frente de todo lo que vaya a hacer. Y es que realmente pasará así. Muchos estando en el mundo lo hemos pasado mal, pero una vez que aceptamos que Dios sí que lleve las riendas de todo lo que hagamos, te vienen bendiciones. Vas a decir, no, es que estando en el mundo no lo tenías, pero ahora mismo, y claro, una vez que aceptamos también a Jesús, tendemos a tener más tentaciones, más pruebas, más luchas. ¿Por qué? Porque el diablo se siente avergonzado de haber perdido un alma. Entonces tiende a querer recuperarlo. Y la forma de tener que recuperarlo es con los vicios que tú tenías. Es ponerlos en oración, entregárselos a Dios para no tener que caer otra vez. Porque si tú has salido allá, entras aquí, pasas un buen tiempo, es cierto, algunos demonios se irán. Pero si tú vuelves a caer, se van a multiplicar. Eso es lo peor. Que se van a multiplicar. Si has venido con 10 hombres y vuelves a salir, vas a ir ya con 100. Y ahí entonces empiezas a morir espiritualmente. Debemos analizarnos cómo estamos.
Si realmente estás con un pie en la iglesia y el otro fuera, analízate. Porque siempre hay aquí no es 50-50. Dios no hace 50-50. De los domingos, vale, yo soy cristiana, los miércoles hablo de Dios y ya después de aquí yo me pongo a escuchar lo que yo quiero, a vivir lo que yo quiero, a ver lo que yo quiero. Porque de hecho hay algo que siempre mi madre me decía, que nos alimentamos espiritualmente con lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos. Y es ciertamente así. Si todo el rato estás viendo películas de terror, ¿tú qué te esperas? Te estás alimentando de eso. Y vas a querer más, más y más. Tú te estás alimentando de músicas seculares. Vas a quererlo, te van a resultar muy atractivos y cuando vengas a la iglesia, literalmente estaremos aquí como muertos vivientes. Te va a resultar aburrido. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Literalmente últimas cantando así. Pero cuando es una música secular, yo que hasta no podía imaginar que pueda saltar, vas a saltar. Vas a gritar a todo pulmón y yo me quedo, aunque esta tenía voz. Y yo que pensaba que se le fue la voz. No. ¿Por qué? Si eso pasa es porque realmente no está con Dios al 100%. Es que está al otro bando, solo que está intentando camuflarlo al querer venir aquí. Y entonces si tu alma se aviva con lo que tú vives fuera, es que realmente no estás aquí. Entonces no podemos ser una máscara de la iglesia, porque muchos lo somos. Venimos aquí porque es la costumbre. ¿Qué más voy a hacer? Se sienta y está así. No termina porque ese tiempo es largo así. Santo. Y se queda literalmente así. Si tú haces esto, empieza a dudar. Porque realmente cuando estamos, incluso como lo decimos nosotros, el congosa, como es en mi país, el chisme, cuando nos lo hacemos te pegas hasta 5 horas sin darte cuenta. 5 horas. Pero venir aquí y escuchar la palabra de Dios, como mucho, 1 hora de todos los servicios que se vayan a hacer, estarás hasta peor que el presidente. Te estará esperando no sé quién en casa, que cada momento yo creo que hasta el reloj ya diría, déjame por favor. Estarás, no terminan. Yo creo que a ver qué toca la prédica, hasta ya nos dirás cuál es el organigrama, qué es lo que va a ir siguiente de cada cosa. Si tú haces esto es porque realmente tú no estás aquí espiritualmente. Venimos a conectarnos espiritualmente con la presencia de Dios. Y cuando alguien está en conexión con la presencia de Dios, la verdad es que todo el alrededor no lo vas a ver, aunque esté lleno de gente. Tú no lo vas a ver porque estás en comunión con Dios directamente. Incluso te dirás, ¿has visto el error que ha cometido tal cuando hablaba? Y tú dirás, es que no he seguido. ¿Por qué? Porque tú no estabas espiritualmente en la iglesia, estabas en conexión con el Espíritu Santo. O también muchas de las cosas que yo hacía cuando era niña, pues mi abuela me llevaba a la iglesia por obligación, nos dice, iros a la iglesia, yo vale, voy, nos vamos, y yo me quedo, yo aprendí a dormir con los ojos abiertos. Sí, aprendí a dormir con los ojos abiertos. Yo me siento y estoy mirando fijamente en un sitio, pero no estoy dormida, pero con los ojos abiertos. Era algo que yo hacía de pequeña, pero ya después con el tiempo, ahora escucho, me doy cuenta de todas esas cosas y me pongo ya a reír, porque obviamente no es lo mismo que tú vayas por voluntad a la iglesia, busques a Dios por tu propia salvación, a que te tiren tus padres, tus abuelos, lo que sea. Es mejor cuando tú mismo buscas a Dios. Entonces debemos evitar la muerte espiritual porque no sabemos en qué momento viene Dios. Porque su palabra dice que vendrá como un ladrón, sin avisar. Yo no he visto a un ladrón que va a su casa y te dice, mira, pastora Irene, yo voy a tu casa mañana a las 10:30, voy a robar. Espérame, o déjame la puerta abierta si quieres. Es que el ladrón que diga eso hay que ver qué profesionalidad tiene. La verdad. Entonces,
Su palabra dice que Él vendrá como un ladrón y así va a arrebatar a los suyos. Y también hay una parte suya que dice, donde dos estarán, uno será llevado y otro será dejado. Qué lamentable sería eso. Tú estás con tu pareja, se va y tú te quedas. Estás con tus hijos, tú te vas, tus hijos se quedan. Qué dolor más grande. Ese es el peor dolor que pueda haber. Mucha madre le gustaría que sus hijos se vayan, pero como no es decisión de ella, sino de los propios hijos, tener que aceptar su salvación, entonces tiene que ser así. Pero sí sería un dolor muy grande. Amén. Y también tengo un punto que dice, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene, y eso es así. Si tú realmente no sientes el amar a tu prójimo o perdonar a tu prójimo, entonces tú no lo vas a hacer. Tú dirás te perdono, y ese te perdono te hará un tipo, a ver, han dicho que perdonemos, mira, te perdono y ya. O como vi en un meme que decía, se está acabando el año, pídame perdón. Jesús, ¿a ti te piden perdón y tú no reconoces que hayas hecho daño a nadie? ¿En serio? No es así. Tú no vas a pedir perdón y le dices, mira, te perdono, pero no podemos estar. Te perdono, pero te quiero lejos. Lo mismo hacía yo con mi padre biológico. Le digo, mira, no me gusta la mujer que tienes, y entonces por eso llegué a tenerte odio, rabia, lo que sea. Eres mi padre biológico, te quiero, pero no te quiero cerca. Y simplemente esas pequeñas frases separan a las personas. Porque yo solo dije, no te quiero cerca, y yo llevé, antes de llegar a esta iglesia, creo que cumplí 6 años sin tener que hablar con mi padre. Y venía mi hermanito y decía, no, papá te ha saludado, no sé qué tal, a ver si le envías una foto y tal. Y yo decía, mira, a mí no me traigas historias de tu padre, llévatelo, no me digas nada. Y es que realmente eso es el amor que Dios quiere, queremos al prójimo, y no, ¿verdad? Entonces es algo que alguien debería analizar. De hecho, tuve un conflicto con un pariente mío también, incluso mi madre se vio incluida, y ya después, como la otra persona es orgullosa y yo también soy orgullosa, si seguimos así es cuestión que hasta venga nuestra segunda generación y tal, y no nos hablemos. Entonces va mi madre y dice, nosotros debemos marcar la diferencia, porque somos hijos de Dios, conocemos de la palabra. Y tener que pedir perdón o reconciliarse con esa persona no te hace inferior. Al contrario, te hace una mejor persona, porque tú estás reconociendo todos tus errores. Tú estás reconociendo que al que tú estás sirviendo es mayor. Que tú vayas a esa persona y le digas, mira, lo siento por haberme comportado de esta manera. A ver si podemos tener la comunicación otra vez normal como estábamos. En vez de decir, vale, si tú no me hablas, no te hablo. Hombre, es que si es así, nadie va a hablar a nadie. Porque cada uno se cree rey. Cada uno es el primogénito, cada uno es único en su especie. Si tú no me hablas, ¿qué crees? Que yo soy la arrastrada, pues no voy. Entonces ahí el diablo se goza. ¿Por qué? Porque los dos sois orgullosos, y eso es uno de los pecados que el Señor no le gusta. Debemos tener el corazón como los niños. A un niño le acabas de dar unas buenas bofetadas aquí y justamente vuelve con la persona que le ha pegado. Porque eso lo hacía mi primita y yo le digo, yo miro, pero tú no me ves aquí. Yo no te he pegado, pero ven aquí. Y él no. Quiere ir donde su madre. Quiere ir donde la persona que le ha pegado. ¿Por qué? Porque es el corazón que esa persona tiene. No tiene maldad en su corazón. No ve lo malo que le han hecho. Y es que realmente es así. Así es como tenemos que ser nosotros y tener nuestros corazones. Amén. Amén. Y también dice aquí que ha sido en el verso, creo que en el 22, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y es que es así. Cuando llegue el momento, muchos iremos con esa excusa. Cuando llegue el momento del arrebatamiento, imaginaros, o sea, no hace falta que llegue. Aquí entre nosotros ahora mismo tener que hacer ese análisis de conciencia y decir, nosotros qué hemos dado, que cuando el Señor nos pregunte, ¿qué habéis dado? ¿Qué habéis ofrecido? ¿O qué habéis hecho? Y como dice la pastora, nos preguntarán lo que hemos hecho y no lo que nos han hecho a nosotros. ¿Qué habéis hecho? Tú dirás, no, Señor, es que yo fui buena persona. Sí, tú eras buena persona, pero ¿con quiénes? ¿Con quiénes eras buena persona? No es que yo daba al necesitado. ¿A cambio de qué? Alguien que da con condiciones no es dar. Es mejor no haber dado a tener que decir, sí, yo te doy, pero ese perro no busca nada, ¿eh? Yo te doy, pero tú me tienes que hacer esto. Yo te doy, pero me haces tal. Yo te doy, pero en un tiempo tú no estás dando. Ni siquiera es un préstamo. Es que lo estás dando, pero con extorsión. Lo estás dando de malas maneras. No es que me prestas esto, sí. Entonces tú no has dado de corazón. Tenemos que dar lo que nosotros tenemos. Tenemos que dar lo que nosotros somos. No somos perfectos, es cierto, pero nosotros nos dedicamos todos los días que venimos a la presencia de Dios a tener que sobrellevar todo lo que hagamos, porque muchos de los que estamos aquí, yo doy fe de ello, yo soy una de las personas, yo creo que desde que estoy en esa iglesia no soy la misma persona. La verdad que no, he cambiado. Ahora yo era antes muy explosiva. Por cualquier cosa me enojaba. Por cualquier cosa hasta era insociable. No me gustaba socializar con nadie. Estoy aquí y he aprendido a tener que hacer eso. He aprendido a tener que perdonar de corazón. Porque yo era tipo, te perdono pero lejos de mí. Y eso no es perdonar. Perdona a esa persona que te ha hecho mucho daño de corazón. Porque para que yo tuviera que perdonar a mi padre, tuve que pasar hasta en oraciones. Tuve que consultar, porque yo me ponía de la rebelde y yo decía, no, es que no le puedo perdonar. No le puedo perdonar por las supuestas razones que yo creía que estaban mal. Pero el caso ahora vendría a ser, yo que soy hija de Dios, y no le estoy perdonando a él no le van a echar la culpa. A mí me van a echar la culpa. Porque yo sé de la palabra de Dios, yo conozco del perdón que Dios nos da todos los días y no la estoy aplicando. Entonces no vale tener que leerse la Biblia por ciertas palabras de la Biblia y saltarse. Claro, como a ti me hace daño y esa palabra me choca, ese texto bíblico va contra mí, como muchos decimos, que ya parece que el texto bíblico lo han escrito solo para él. Como se suele decir el dicho, el que algo esconde, algo debe o huye. Y es que es así. Si tú sabes que no te afecta ese texto bíblico, tú no tienes por qué faltarlo. Tú no tienes por qué decir, es que parece que la pastora hablaba hoy de mí. Es que parece que me estás echando indirectas. Yo no te echo indirecta. Estoy dando la palabra. Si te toca a ti, es hora de que tú analices realmente cómo llevas tu vida. Si te ha tocado es porque hay un problema en ti. Entonces no podemos tener que saltar. No, como a mí me hace daño, entonces no voy a predicar eso. Si es la pastora y no, para que no se vaya la gente, entonces no voy a predicar de lo que hace el hermano tal. No voy a predicar de lo que diga la hermana tal si no se va. Si hay un pastor así, Dios me perdone, esa persona debería dejar de servir. Porque realmente tú no sirves al hombre, tú sirves a Dios. Y si Él es el que da y puede quitar, entonces ¿por qué te da el miedo de tener que decir que si hablo de lo que estoy viendo que hacen los demás o le reprendo? Porque se puede reprender con amor. Si yo le reprendo, no es que es el hermano tal y se irá, entonces ¿quién va a cantar? La hermana Natalia no te va a venir, ¿quién va a danzar? Dios te va a traer quién va a danzar. Dios te va a traer más
de lo que tú tenías, porque sabe que tú estás haciendo su propósito. Sabe por qué estás aquí. El hombre no te coloca aquí, Dios te coloca aquí. Porque Él sabe realmente cuál es tu corazón. Él sabe realmente si eres capaz. Y si ve que tú no eres capaz, como suele decir la pastora también, puede poner a muchas Irene, puede poner a muchas Andrea, muchas Casey, muchos Emilio, muchas Lourdes y muchas Cristal. No somos únicos, no somos irreemplazables, nos pueden reemplazar. Es un privilegio para nosotros saber que Dios nos está utilizando. Es un privilegio para nosotros saber que Dios nos ha acogido para dar de su palabra a los demás. Y entonces no podemos ir andando con balones y no, es que yo soy hija de Dios y tú no, y entonces como tú estás en el mundo no te hablo. Tú tienes que analizar tu vida si tú estás diciendo esto como cristiano. Tú tienes que analizarlo. Y entonces la gente que está en la iglesia y condena a los que están en el mundo, tienen un problema esas personas. No los que están en el mundo, sino la persona que está aquí y tiende a condenar. Más que condenar es tener que clamar por ellos en oración. Es tener que abogar por ellos. No podemos ser egoístas de querer ir solos al cielo y dejándolos. Nuestro deber sería tener que hablar de la palabra de Dios, decírselo, y ya es de libre albedrío si quiere venir o no. Nosotros no podemos decir, no, es que tiene pinta de que no va a querer venir. Tú no le pongas pintas. Quizás te sorprende porque el Señor vaya a tocar su corazón. Alguien que va y dice, no, es que yo veo ¿quién? Este que está ahí fumando y bebiendo y todo eso. ¿Y qué? Tú no eres quien para juzgarle. Si Él lo está haciendo, tú no sabes por qué está pasando. Quizás esté anhelando a alguien que le venga a echar una mano y no a alguien que le eche tierra por encima. Debemos ponernos también en los zapatos de los demás, de los que están fuera, y decir, oh Señor, ¿cuánto estará sufriendo esta persona? Porque hay momentos en los que uno dice, Señor, quiere venir, pero por el orgullo y vergüenza dice, no, yo me quedo aquí, es que no, si no me van a mirar así, me van a hacer así, me van a hacer así. Pero si viene un hermano que de verdad es un buen creyente y cree en Dios, aunque por más que este hable, es que literalmente nosotros somos como los niños, aprendemos de lo que vemos. Vas a ir un día, puede que te esté hablando de sus vicios y tú estás con tu alabanza. Verás que en un día se le va a pegar y por instinto propio lo va a poner porque Dios está ya tocando su corazón paso a paso. No esperemos que vayamos a hablar a alguien de la palabra y que de la nada venga y te diga, me quiero bautizar. No, toma su tiempo. Nosotros tomamos nuestro tiempo para tener que estar aquí. A mí me tomó 3 años y medio para tener que volver a la presencia de Dios. Cada uno con su paciencia. Yo tuve que pasar por mucho de lo que yo dije. A ver, en ocasiones yo quise volver a la iglesia, pero yo me encontraba con gente en la que yo decía, ¿en serio tú eres cristiana? Porque en ese entonces yo estaba en el mundo, pero la otra persona estaba en la iglesia y yo pasaba y le veía por la calle y le decía shalom. Y me mira y me dice, buenas tardes. O a veces le veo y ni me responde. Dice, no puedo hablar contigo. O vaya a sus hijas y le dice, mira, no habléis con Andrea porque ya no está en la iglesia. ¿En serio esto es alguien que sirve a Dios de corazón, que habla así? Entonces no puede ser así. Si tú estás haciendo así, tú eres peor que el que está en el mundo. Porque tú conoces de la palabra de Dios, pero tú la ignoras. Tú amas a los que tú crees conveniente. Tú amas porque vas a ir a recibir algo a cambio, porque la persona te aporte algo. Pero no ahí es donde Dios te manda amar. Te manda amar a esa gente que tú estás aborreciendo. Les tenemos que llenar de amor para que vean que Dios es amor y que les está sacando de su peor momento, y que en los peores momentos es cuando se van los supuestos amigos, y entonces cuando viene alguien que nunca has visto en tu vida y dice, mi hermano, Dios te ama. Aleluya. Yo te invito a tal lugar. Yo te invito a tal. Es porque realmente tú
vas a entender ahí, te darás cuenta que todo lo que tenías en este mundo y todo lo que sigues haciendo es vanidad. Nada te sirve, que en el momento más desesperado de tu vida, el único que ha regresado por ti ha sido Dios. Amén. Aunque no le veamos físicamente, pero es el único que ha enviado a alguien, porque Dios trabaja con sus hijos. Amén. Si uno de sus hijos está sufriendo, va a enviar a otro para levantarle. Y realmente es así. En nuestros peores momentos todos hemos visto la presencia de Dios. Amén. Todos lo hemos visto de alguna que otra manera. Solo que hay otros que son más cabezudos, que cuando Dios lo llama con amor, se quedan ahí tipo, no te quiero. Aún no he terminado de vivir la vida. Soy joven para. Y hay muchos de los que Dios tiene que sacar ahí de este mundo, pero jalándole de las piernas. ¿Por qué? Porque cuando llega ahí se da cuenta que ya se ha puesto hasta el fondo del pozo, se queda mirando y dice, ¡buah! Mi vida ya no tiene sentido. Para los del mundo ya no tendrá sentido, para el hombre ya no tendrá sentido, pero para Dios tiene sentido. Amén. Porque será tu renacer. Amén. Ahí es donde vuelves a nacer de nuevo. Amén. Vuelves a convertirte en una nueva persona, te transforma hasta el punto en el que los que decían que ya no vas a hacer nada, que no te vas a poder levantar de esos vicios, de esa cama, de esos lugares donde tú vas, dirán, wow, cómo ha cambiado esa persona. Aleluya. Y todo ese cambio va a venir gracias a Dios. Amén. Y entonces debemos dejar a Dios trabajar en nuestra vida y darle el total control de lo que vayamos a hacer. Me pongo unos zapatos, Señor, ¿qué te parece? Y es que Dios tiene que ser nuestro mejor confidente. Todo lo que vayamos a hacer, lo que digamos, y es ponernos, como dijo la hermana Crista la otra vez, ¿qué es lo que Dios haría en nuestra, cómo actuaría Jesús en nuestra posición? Lo estás discutiendo con alguien, es una prueba que te están dando. No es para que tú vayas más como tipo, yo sé más discutir, no. Es para que si tú has pedido paciencia, lo controles desde esa discusión. Tú has pedido matrimonio, empieza a analizar, no todo aquel que te va a venir es el que Dios te ha enviado, porque tendemos a ser impacientes. No, es que ya veo todas mis amigas ya se han casado, ya tienen hijos, no tengo. Entonces tú vas y por imprudencia agarras al que tienes, y cuando cualquier cosa te ha salido mal ahí vienes y dices, Señor, ¿por qué a mí me pasa? Por ser impaciente te pasa. Tenemos que esperar en Dios, que Él no da cualquier cosa, Él da lo mejor. Entonces, esperando en el Señor, recibimos mejores recompensas. No tenemos cualquier cosa, Dios no hace ensayos. Yo sí hago ensayos, literalmente. Con mis postres, mis peinados y todo, yo hago ensayos. Pero Dios no va a hacer ensayos, porque lo que Él te da es definitivo. Lo que Él te da es lo que tú necesitas en tu vida. No te va a dar un capricho que tú quieres. No, Señor, hoy quiero uno rubio con ojos azules. Señor, mañana quiero un coreano. Señor, pasado mañana me ha apetecido tener a un ganés. A ver, ¿tú qué te crees que es Dios? Él mismo está en contra de la fornicación, del adulterio. Entonces, ¿tú para qué vas a ir a pedir que te traiga diversos en toda tu vida así? No, Él te da uno para toda la vida, porque eso es su palabra. No te va a ir dando ensayos para que tú vayas a encontrar a la persona indicada. Es tener que esperar pacientemente. No, Señor, es que tu promesa está que pero es que desde que me lo han dicho no llega. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Amén. Deja de calcular tu promesa como si fuese el calendario y los meses. No va así la cosa. Es que no hay ningún padre que vea que su hijo se porta bien, y ya después cuando está para ir a darle un regalo, se porta súper fatal, y el padre en vez de hacer esto, hace esto. Hasta que te vuelvas a portar bien, te daré el regalo. Lo mismo con Dios. Muchos pedimos, Señor, el matrimonio, va porque a la primera persona, pues Dios va a parar tu oración de matrimonio que tú esperabas.
Porque en ese tiempo va a volver a esperar que tú te purifiques con lo que estabas haciendo, que tú le vuelvas a seguir y a entregar tu vida. Entonces no queremos tener a esperar que todo lo que vayamos a pedir, Dios nos lo entregue ya, como si fuese que Él trabaja para nosotros. A mí se me apetece un yate, Señor, ¡pum!, te aparece. Señor Jesús, yo quiero no. Yo siempre decía, si Dios cumpliera todos los deseos que tenemos en nuestro corazón, este mundo sería un caos. Porque uno no puede saber lo que está pidiendo el otro. No vas a ver aquí, yo estoy pidiendo, Señor, oración, el esposo, y resulta que estoy orando por el esposo ajeno. Dios no me va a dar eso. Y como me lo llega a dar, me da una destrucción. Es que Dios no te lo va a hacer. Tú no sabes por qué está orando. Señor, es que estoy orando por interior. No, Señor. Es que la hermana que sí le está yendo bien, Señor. Haz que no la vaya bien y que me vaya bien a mí. Dios no te va a conceder eso. Es que conoce cómo son nuestros corazones y nos da de acuerdo a nuestros corazones y a nuestras obras. Porque si tú vienes aquí, ya después de que escuchas músicas seculares, a ver, la oración que tú vayas a hacer, aunque te saques la piel de las rodillas de tanto rezar, orar, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo en tu vida que tú estás creando personalmente. Y no debería ser así. Cuando Él vea que tú has crecido espiritualmente, has madurado espiritualmente, tú apartarás ese obstáculo y ahí es cuando Él dirá, ahora sí, mi hijo tal está preparado para llevar esto. Mi hija tal está preparada para llevar eso. Dios nos da las cosas cuando realmente estamos preparados. Si no han llegado, pues bien, no importa qué diga el hombre, porque realmente el hombre viene a tenderlo a ser también un juguete de Satanás. Porque ahí es cuando van a hablar del todo. De hecho, una de las historias maravillosas que tengo aquí es de el embarazo de nuestra hermana Cristal, que cuando me contaron su historia y dice que llegaron hasta el punto que la familia de su esposo decía que parece que ella era estéril. No es estéril, es que no era el momento de concebir. Dios le tenía su promesa y gracias a él lo ha cumplido. Les ha llegado, yo que sé, unos 10, 8 años después, pero llegó. Mírate, 9 años después, a ver, gloria a Dios, llegó. Después de 9 años, cualquiera estaría como ya haciendo más de no sé cuántos análisis para decir y que confirmen que es estéril. El hombre la ha tachado de estéril, pero Dios no la ha tachado de estéril. Y como ha venido la pequeña Ashley, vendrá otro más. Y vendrá otro más. Amén. Entonces sabemos que Dios es el Dios de lo imposible. El Dios que servimos, no importa qué diga el hombre, Él lo puede siempre y cuando esperemos en Él. Abraham tuvo que esperar su promesa. Muchos, el pueblo de Israel tuvo que esperar su promesa para el libertador. No fueron cuestión de 2, 3 años, no. Pasaron mucho tiempo, pero llegó. Llegó. Es que llega. Por más que tú esperes, si es tuyo, va a llegar. Si Él te lo ha prometido, va a llegar. No importa cuánto tiempo pase. Si tú tienes fe y la certeza de que Él es un Dios omnipotente, llegará. Cualquier cosa que le pidamos, siempre y cuando sea de corazón y no tengamos obstáculos en nuestras vidas, todo lo que queramos, Él nos lo va a dar. Amén. Y esa hace la palabra de hoy, que el Señor le bendiga. Aleluya.